Bien, muy buenos días para todos en esta mañana de bendición. Nuevamente transmitiendo un día más para agradecer al Señor por sus maravillas, por su amor, por su misericordia, por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Así que allí usted se puede ir conectando, allí usted se puede ir añadiendo a la transmisión, puede ir uniéndose allí, enviando un saludito a todos los que estamos allí unidos en esta mañana, en este tiempo de renovación, en este tiempo que permite que el Señor sea obrando en su vida, siendo instrumentos de parte del Señor para su caminar, para ese día a día, para ese momento que se necesita. Así que estamos, Señor, aquí dispuestos, Señor, a adorarte y a exaltarte, Señor, siempre. Ahí se nos puede enviar allí el saludo de buenos días. Eso es, Martica, bienvenida, Dios te bendiga, bendiciones. Un abrazo para ti, para toda la familia. Bien, gloria al nombre del Señor. Manita Carmen, bienvenida, Dios la bendiga, bendiciones. Bien, esperamos hayan descansado en este día festivo, aquellos que están allí en medio de sus labores, que hayan podido tener un día de descanso, un día diferente. A veces es cierto, no se sienten ya los festivos, sino se sabe si está o no está en día feriado, pero bien, lo importante es allí estar siempre dispuestos a glorificar el nombre del Señor, exaltarle, disfrutar allí con la familia, las bendiciones del Señor y poder disfrutar en Él, poder disfrutar en su presencia, es lo más importante. Amén. Así que en esta mañana estamos allí. Milton, bendiciones, el Señor te bendiga, buen día, varón. Gracias por estar allí conectados, gracias por estar allí un día más. Nubia, bendiciones. Ahí ya vamos uniéndonos poco a poco en la transmisión. A veces nos llega la notificación y se demora un poco, pero ahí estamos, dándole gracias al Señor. Yo le invito ahí a que usted cierre sus ojos, a que usted pueda allí, si usted desea, levantar sus manos al cielo. Cuando lo hacemos, estamos diciéndole: Señor, hoy un nuevo día para alabarte, hoy un nuevo día para glorificarte, un nuevo día para exaltarte. Estamos diciéndole al Señor: Señor, aquí estamos, Señor, aquí estamos, Dios, glorificando tu nombre, Señor, exaltando tu nombre, exaltando tu presencia, Señor, en medio de esta mañana. Damos la gracia, Señor, a ti, que nos permite, Señor, un día más, Señor, delante de ti. Un día más, Señor, delante de tu presencia. Un día más para adorar. Un día más para exaltar, glorificar, darte la gloria, la honra solamente a ti, que la mereces. Aleluya, Jesús. Amén, Señor. Amén. Y a la hermana Noemí la saludamos también. Sí, buenos días, hermana Noemí. Bueno, vamos a compartir también a través de nuestras redes sociales que ya inició nuestro devocional. Entonces eso es lo que hacemos ahora. Y también
pues lo ponemos también en nuestros estados para que la gente A participe. Jorge, a Natalie, bienvenidos. Bien, Dios les bendiga. Ahí vamos uniéndonos. Eso es. Uniendo allí, enviando el comentario, enviando pues la alabanza a Dios, una expresión de alabanza, enviándonos su saludo, enviándonos su petición de oración, enviándonos lo que Dios le está hablando en medio de este día. Así que podemos juntos adorar el nombre del Señor. Amén. Damos gracias al Señor por eso. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te adoramos. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Amén. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Sí, Señor. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Sí, Señor. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Sí, Señor, Dios de la gloria. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Así
te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces. Así es, Señor. Y todo lo que harás. Gracias, mi buen Señor. Y todo lo que harás. Gracias, mi buen Dios, por tu maravilloso poder. Y todo lo que harás. Amén, así es. Gracias, Señor. Creyendo en el Señor y confiando en sus grandezas, en lo que Él es para nosotros. Confiando en lo que Él hace, Él hará. Siempre estamos allí, creyéndole a Él, solamente a Él, porque Él es el Señor de señores. Amén. Amén, amén. Bien, estamos allí ya dispuestos a recibir allí la palabra del Señor. Allí, quien no recuerdan dónde vamos, Jueces, el libro de Jueces. Sí, Señor. Bueno, vamos aquí en esta tareita. Muy ¿cierto? bien, entonces libro de Jueces, pastora, capítulo Jueces, capítulo 15. 15. Porque ayer Mi Biblia el allí, pastor nos habló. Listo, nos habló un poco de Sansón y sus caprichos. Nos estaba hablando acerca del león y todas estas cosas que había él tomado. El león, ¿cierto? Era como un leoncillo. Y que él lo había tomado con su fuerza. Y había derrotado al león. Pero también hizo cosas que no debía dentro de su voto nazareo. Entonces, cosas interesantes. Entonces, una invitación a cuidarnos, una invitación a cuidar los límites, una invitación a cuidar de los deseos también de la carne. Hacemos una reflexión también, el pecado es dulce, ¿no? También es llamativo, es atractivo, pero en realidad termina siendo amargo para quienes lo prueban. Entonces, cuidarnos del pecado, cuidarnos de lo que el Señor ha separado, ha consagrado, cuidarnos, ¿cierto? Sí. Y cuidar a cada uno de los que les transmitimos también este mensaje y decirles hay que cuidar nuestros deseos, no dejarnos llevar solamente por lo que vemos, sino que podamos en el Señor confiar y descansar y ser guiados por Él. Hablamos un poquito de los padres también, que debemos ser dirección para los hijos, no debemos permitirles que hagan algunas cosas que en realidad no agradan a Dios, ¿cierto? Poner algunos límites también. A los jóvenes también, cuidarse de aquellas relaciones que no sirven en realidad, a cuidarse de todo esto y pues motivarles a que sigamos en el camino, porque Sansón, aunque era un muchacho que pues era escogido por Dios también, no cuidaba eso, ¿sí? Como que jugaba con eso y pues bueno. Alguien ayer nos decía y nos caía en cuenta tan claro, la gracia del Señor, ¿no? Porque la gracia del Señor que está allí en medio de las debilidades, pero Dios siempre allí, el Espíritu del Señor venía sobre él, lo usaba, pero pues ahí la idea es podernos guardar en integridad. Amén. Bueno, para todos los que se están conectando, para las personas que nos están viendo y que no tienen tal vez por hábito estar en este devocional, nuestro nombre es Orangi Muñoz y Alexander Ravelo, pastores de la Iglesia Ministerio Renovando Vidas Internacional. Y bien, decirles que el Señor está aquí en medio nuestro. Yo quiero motivar a toda la comunidad y decirle que no bajemos la guardia. Hay momentos que se cansan, hay momentos que dicen, ay, hoy duermo un poquito más, si es que tiene su espacio, pero fíjese que son las 8 de la mañana, ya es tarde. Entonces mejor estemos en esa sintonía, no bajemos la guardia. Dios te bendiga, Susana. Ya te estaba extrañando, como que Dios te respondió y no volviste a conectarte, pero ya estaba extrañándote, Susana. Excelente, una estudiante que
tuve hace mucho tiempo, pero me alegra que estés en conexión. Entonces vamos, alguien que escriba por favor allí, Jueces capítulo 15 es lo que estamos trabajando, y animarles a que no perdamos esta sintonía de ser edificados en la palabra de Dios. Con mucho amor, con mucho aprecio lo hacemos desde acá y sacamos estos tiempos porque sabemos que todos somos edificados, entonces valoremos estos espacios tan bonitos. Hey, Antonio, Dios te bendiga, qué chévere que estés ahí. Bien, vamos con la palabra, ¿sí? Jueces capítulo 15. Quiero dar la antesala de lo siguiente, el pastor lo estaba hablando y lo estaba diciendo. Mira, las caídas espirituales que se viven, ¿sí? Vienen es después de un proceso, no vienen así de sopetón. Entonces es importante entender que la caída que estaba labrando Sansón ya venía de un proceso con detallitos pequeños como caprichos y gustos que él quería darse sobre la voluntad de Dios. ¿Listo? Vimos también con lo que nos expuso el pastor el día de ayer, que de una u otra forma asumir retos simplemente por, pero yo hablo de retos de esto que sube la adrenalina y juegos así, lo que hacen es abusar de la gracia de Dios, abusar de la gracia de Dios, y tenemos que empezar a mirar esto desde este aspecto. Y tenemos que evaluar, para entrar en el capítulo, a entender que Sansón se dejó llevar por sus emociones. Y esto es un gran problema. Dejarse llevar por las emociones, dejarse llevar por los sentidos, hace de una u otra forma que entre comillas nos haga ver que somos más listos que otros, pero al contrario, estamos haciendo un retroceso del proyecto de Dios sobre nuestra vida. Entonces, ya entrando en el capítulo, pues lo vamos a leer y vamos a meditar sobre él. Jueces capítulo 15 dice lo siguiente: y aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, ya vamos a hablar de eso, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Mas su hermana menor ¿no es más hermosa que ella? Tómala, pues, en su lugar. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas o antorchitas y juntó cola a cola y las puso en una tea entre cada cola de las dos colas. Después encendió las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó mieses amontonadas y en pie viñas y olivares. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y les contestaron: Sansón, el yerno de Timnateo, porque le quitó su mujer y le dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre, algo que quería evitar, y pasó. Entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad. Y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Y los varones de Judá le dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3000 hombres de Judá en la cueva de la peña de Tan y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos nos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron a mí. Ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderle y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Leí, y los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo:
Con la quijada de un asno un montón de 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Le gustaban las retahilas, le gustaba, bueno, todo este tipo de proclamaciones. Y acabando de hablar, dice el 17, arrojó de su mano la quijada y llamó en aquel lugar Ramat Lehi. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta gran salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi, y salió de allí agua. Él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar en Acoré, el cual está en Lehi hasta hoy. Y juzgó Israel a Israel en los días de los filisteos 20 años. Se convirtió en juez y duró juzgando a Israel 20 años Sansón. Bueno, por eso me gusta leer todo el capítulo, para que imaginemos, necesitamos imaginar. Y aquí viene un tema, y es el tema nuevamente, y yo lo titulo control de ira. Necesitamos controlar la ira. Control de ira, ¿sí? Entonces, ustedes ya habían visto el tema de la mujer, o sea, en el tiempo judío, en unos temas que tienen los judíos, y es que hay como un concubinato admitido. Y el concubinato era que el esposo, si no tenía dónde llevar a su esposa, tenía que dejarla con el papá, y él iba y la visitaba, y podía entrar al aposento, pero tenía que llevar un presente, ¿sí? Mientras él tenía una casa y podía llevarse a su esposa para vivir allí en ese lugar. Entonces en este momento vemos que en el caso de la Filistea, pues como que todavía Sansón no tenía lugar donde poner a su esposa y tenía que ir a la casa de los papás para visitarla, y en la visita le llevaba un presente. Pero fíjese que después de este tema de haber cogido a los 30 hombres y haberlos matado para darles los trajes a los otros y demás, fíjese en este momento en el 15 que dice, en los días de la siega de trigo él fue a visitar a su esposa, a la mujer filistea. ¿Por qué es tan importante la siega? Porque habían tenido un recurso guardado, habían tenido un tema que habían recolectado con mucho esfuerzo para la manutención del pueblo filisteo. Y por eso habla de la siega, era un tiempo de temporada de cosecha muy importante. Entonces él va y la visita, y el papá de la mujer le dice, no, qué pena, no, acá no entra. Primero porque usted me ofendió a mi hija, en fin, y por eso le dije que usted no. Y es que yo me imagino a ese suegro diciendo, no, o sea, con este que nos acaba todo el mundo, mejor no tengamos lazos con él. Y le dice, pues aquí está mi hija menor, si le parece, cójala. Pero a él no le agradó eso y entró en furor. Sansón entró en ira porque no se hizo lo que él quiso, por eso había llevado el cabrito. El cabrito no era tanta cosa, ¿saben? El cabrito era un detalle pequeño, porque hubiese llevado otra cosa mayor. Pero simplemente llegó y le desató la palabra al suegro, entre comillas, y le dice, sin culpa seré esta vez respecto a los filisteos y mal les hiciere. Quiere decir que él se iba a ir contra los filisteos sencillamente por ese detallito, porque no dejó que viera a su mujer, y al fin y al cabo la mujer como que no quería. Mire, Sansón ya sabía que con ella como que no había nada de todos modos. Pero se fue enojadísimo, se fue bravo. Y es que a usted alguna vez lo han devuelto de una casa donde no ha sido bien recibido. Usted me puede comentar ahí. ¿Alguna vez usted ha ido a algún lugar donde no ha sido bien recibido y no le da como molestia? Pues a Sansón se desbordó en la ira. Sansón se desbordó en la ira. Y me gusta que, por ejemplo, ahí están escribiendo que hay chicos que lo están viendo, como la Alejito, como Sofía, bueno, en fin. Y me gusta porque están entendiendo, mire, el control de ira. Control de ira. Entonces, en este caso, Sansón se desbordó y se fue. Y resulta que en estos temas de ira, o sea, usted va a decir, pero es que es normal que nos enojemos. Claro, es normal que te enojes, pero no permanecer en el enojo ni darle rienda suelta. Una cosa es el enojo y otra cosa es la ira. Ojo con esto. El enojo es que te sube el furor un poquito porque no te agradó algo, pero tú dominas eso que estás sintiendo. Pero la ira es cuando ya la ira te domina a ti. Y eso es lo que le pasó a Sansón, ¿sí? Y resulta que hay personas que están dándole rienda suelta a la ira y están siendo esclavas de su propio pecado. Están siendo esclavas de su propio pecado, porque cuando tienes ira todo te incomoda. O sea, armas controversia por todo, pero a la vez
todo te molesta, o sea, cualquier cosa que haga la otra persona, entonces ya armas un tropel gigante. Y eso es lo que estaba pasando con Sansón. Sansón se volvió intocable con todo lo que pasaba. Y es que hay personas así. Hay personas que sencillamente tú no sabes si saludarlas, si no saludarlas, si hoy amaneció de buen agrado o si era que hoy amaneció terrible. Hasta usan un aspecto que con mucho respeto no hay que usarlo. Una palabra, perdón, que con mucho respeto no hay que usarla. Bipolar. Eso, nunca uses la palabra bipolar porque eso es algo que solamente el psicólogo y el psiquiatra lo pueden dictaminar, tú no. Y dar una apreciación así es muy deliberada. Pero hay gente que dice, hoy amaneció bipolar, hoy será que sí le puedo hablar, no le puedo hablar, porque el estado de ira lo tiene así, esclavo del pecado, irascibles, irascibles, ¿sí? Y responden de forma impulsiva frente a algo que les desagrada. Y creo que el Espíritu de Dios está para controlar eso en nosotros a medida que nosotros le entregamos eso a Dios, ¿sí? Entonces llega este señor y coge a las zorras. Aquí dice que zorras, pero realmente no eran zorras. Aquí aparentemente eran una especie de animal que viene en manada, sino que acá lo toman como una zorra. Uy, se me va el nombre de ese es que no eran zorras, no. Ay, se me va el nombre. Bueno, pero no eran unas zorras porque es que las zorras no andan en manada, andan solas. Pero era otro animal. Espera a ver si me acuerdo y ya le digo qué era. Entonces esos sí andan en manada, andan casi como 200, pero dice que cogió 300. No es el mismo día que haya cogido los 300 y en fin, pero mire la mente cuando la ira está desbordada, mire hasta dónde llega. Mire el salvajismo de Sansón que cogió las colas de estos animales que parecían zorrillas y le envuelve o sea, coge dos y le hace un nudo a las colas y en las colas le pone la mecha prendida, la tea, ¿sí? La antorcha, o sea, eso lo hace una mente que está corrompida. ¿Sí o no? Ustedes me van a escribir ahí. Eso no lo hace una mente que esté corrompida, eso lo hace una mente que esté mal. Entonces cogió venganza, mira, la ira hace que tú empieces a planificar cosas de verdad malas y cosas que generen venganza para que los otros sientan. Y usted imagínese ya unir esas zorras y soltarlas hacia los viñedos, soltarlas hacia la provisión de la gente para que todo eso se queme, pues dejó a la gente sin comida, dejó a la gente sin nada solo por la ira que este hombre tenía. Y mira que aquí viene un aspecto que tenemos nosotros que empezar a entender. Porque si el pastor estaba hablando ayer y hemos hablado desde el sábado el tema del consentimiento de los hijos, pues los hijos se nos vuelven también irascibles por cualquier cosa porque no se les da gusto. Y podemos ver y empezar a mirar que Sansón se había vuelto un hombre temperamental, un hombre que no podía ni consigo mismo, ¿sí? Y nos podemos dar cuenta de una u otra manera que empieza a sentirse despreciado porque no lo admitían, ¿sí me entiendes? Ya no lo recibían. Por ejemplo, en este caso ya no lo recibían. Y más adelante, si te das cuenta, él se esconde en una cueva por haber armado ese incendio tan impresionante. Y dice que se escondió en una cueva y la cueva se llamaba Etam, en la peña de Etam. Y se esconde allí porque él juró venganza. Entonces aquí tenemos que aterrizar un poco, iglesia, comunidad que está allí conectada, y es darle rienda suelta a la ira y mira lo que pasa, aparte de ofender, aparte de atacar, empiezas a diseñar planes malévolos en la mente, empiezas a diseñar cosas, sí, eso no se gesta de la noche a la mañana, eso se va formando, el deseo de venganza, cuando por ejemplo se te es infiel, si has pasado por alguna infidelidad, si has pasado por un tema de desprecio, mira, si ves, o sea, la venganza, donde más le duela, para sentirme entre comillas bien, pero lo que estamos haciendo es armar un problema mucho mayor, mucho mayor. La ira es como el fuego, la ira es como el fuego, arrasa y no le importa a quién. Entonces, aquí tenemos que ver estos aspectos, tenemos que ver que cuando tú le das rienda suelta a la ira, también te vuelves inmaduro. Porque yo les pregunto, ¿esa era la forma de solucionar el problema? ¿La forma de solucionar el problema era tomar la justicia por su mano? No, pues yo creería que no. Pero se vuelve un tema ya de inmadurez. Hay personas que, mejor dicho, no ha pasado 2 días y ya están peleando con todo el mundo. En la semana no tienen paz.
no tienen tranquilidad porque se las pasan peleando por cualquier cosa. Y eso es un tema de inmadurez también que ya se forja ahí. Mi pastor, ¿qué piensa sobre eso? Ya sé qué animal eran, los chacales. Chacales. Sí, no zorrillos, sino chacales. No, es que Sansón trató aquí de justificar esa ira, ¿no? Es que a veces uno justifica, ¿no? Entonces ahora verán la culpa, dirán, no, no tendrá culpa. Por usted me está prohibiendo la entrada ahora, entonces está como justificado lo que voy a ir a hacer, pero en realidad cuando uno actúa con ira nada lo justifica. O sea, si está tratando de justificar, ustedes me están haciendo esto, ustedes me están haciendo aquello. Y por ejemplo, la justificación del capítulo anterior era que porque pues, la mujer le había contado a los jóvenes el enigma y todo esto, entonces había una ira sobre él y fue y para devolverle lo que supuestamente les debía fue y mató a otros por allá. Y aquí en este caso es justificar la ira, es justificar muchas veces acciones que nos llevan a consecuencias. Y muchos a veces justifican la manera en que se comportan, muchos la mala manera en que se comportan. Así que la tarea básicamente es empezar a mirar esas conductas, empezar a mirar cómo justificamos lo que estamos haciendo y sobre todo esas malas acciones que muchas veces nosotros emitimos, pero por ira, porque no me aguanto esto que está sucediendo. O no me dejo. No me dejo, sí. Entonces empieza esto a pasar allí en la vida de él y a empezar a planear el daño que les va a hacer a los otros. Si es de verdad pensar esto, ir a recoger 300 animales de estos y reunirlos, amarrarlos. Sí, eso llevó días, pero lo hizo con... Prenderlos, o sea, mirar hasta cuando ya los suelta y hace que todo este terreno de los filisteos se queme, ¿no? Que creo que es lo que sucede ahí. Pero, ¿cómo estamos actuando? O sea, la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros actuando en medio de las situaciones confrontantes y difíciles? Sí, la ira y la sed de venganza nos llevan a la destrucción. Grábese usted esa frase. La ira y la sed de venganza nos lleva a la destrucción. Y no le agrada a Dios. Y de una u otra forma Dios es un Dios misericordioso, un papá que por lo menos viene y te consientes. Así es Dios. O sea, en medio de tus iras y de tu locura y de todo. Pero Él viene otra vez como a buscar esa parte conciliatoria porque Dios nos busca. O sea, tu amor es tan grande que Él sale a nuestro encuentro. Pero démonos cuenta aquí que llegan y de una u otra manera, al ver todo esto, los filisteos dicen, ¿quién hizo semejante atrocidad de dañar nuestro cultivo, de dañar nuestra provisión? Y le responden, fue Sansón, fue el yerno de aquel hombre, y el esposo de aquella mujer el que nos trajo toda esta perdición. Y ay, Señor, Dios mío, de una u otra forma, Dios también evitando, porque es que estos son los resultados de andar en yugo desigual. Cuando yo soy una persona persistente de estar con alguien que realmente Dios no me conviene, no me ha autorizado realmente, o Dios no ha avalado mi relación con alguien. Y estos son los resultados, ¿sí? De estar en yugo desigual. Entonces, ¿qué pasa? La mujer desde un principio quiso evitar la muerte de su papá, de su casa, y seguro que le hubiera dicho a Sansón, y Sansón va y derriba a toda esta gente que quería hacer daño. Pero no lo hizo con trampa, con un tema. Y ahora viene en esta escena y obviamente el papá quería ya proteger su familia porque vio que era terriblemente Sansón, pero no sirvió de nada porque fíjese que los filisteos al final quemaron la casa de la mujer y mataron al papá. Entonces es una historia de una u otra forma triste, pero también es ver que en el corazón de los filisteos no estaba el temor a Dios. No estaba el temor a Dios porque mire, fíjese que la solución fue ir a quemar, ir a matar, o sea, no hay temor. Hay personas que no tienen temor de Dios, ¿sí? Y actúan de la misma forma. Y en ese paralelo, dése cuenta que Sansón también estaba actuando casi de la misma forma que los filisteos. O sea, yo creo que en el corazón de Sansón se estaba ya también contaminando de una u otra forma, ¿sí? Nosotros debemos someter esos deseos, esas pasiones, esas emociones, someterlas a la presencia de Dios. La necesitamos someter. Y solo el Espíritu de Dios trae ese control. Oigan en esta mañana, ¿sí? La venganza y el rencor es como un barril sin fondo. El que cae en ellos, eso es como un barril sin fondo. Yo no sé si usted puede estar ahí escribiendo, opinando, pero lo que le tengo que decir es que Dios nos guarde de la ira y que Dios nos libre.
Una cosa es el enojo y otra cosa es la ira, que es suelta, ¿sí? Por eso cuando los textos también dicen de verdad, y se encendió en furor el Señor, ¿no? O sea, como que las consecuencias son grandes porque viene un tema ahí que ya sí es difícil de frenar. Entonces, bueno, se quedó solo, se fue a una cueva, ¿sí? Y eso pasa cuando la gente es iracunda, la gente queda sola, no les gusta asociarse, no les gusta, quedan atrás, ¿sí? Entonces tal vez yo te diría en reflexión esta mañana, por la ira hasta puedes quedar fuera del reino de Dios. Por la ira puedes quedar hasta fuera del reino de Dios, de verdad, o sea, tú puedes haber recibido la salvación, tú puedes haber hecho muchas cosas, pero por causa de la ira, tú puedes quedar por fuera en un momento del reino de Dios. ¿Qué tal que venga el Señor porque creemos en su venida y tú en ira con tu pareja o tú en ira con alguien, con tu mamá, con tus hermanos? O sea, quedas por fuera. ¿Por qué? Porque no has querido ceder a tus emociones entregándolas al Señor. No has querido ceder a tus pensamientos entregándolas a Dios, sino quieres ser autosuficiente, y ahí se ve el orgullo también y se ve un poquito el tema de la autosuficiencia. Bueno, muy bien. Más adelante ya llegan los israelitas y como que lo rodean, saben que está allá en la cueva y le dicen, oiga, ¿usted qué le pasa? ¿No sabe que es que los filisteos son fuertes y están sometiéndonos? O sea, usted nos quiere meter en un problema a todos. Entonces, la verdad, tenemos que entregarlo a los filisteos. Eso pasa como Jonás cuando estaba en la barca y empezó semejante tempestad y llegan los de la tripulación y le dice, ¿quién es? ¿Quién es el del problema? Porque vamos a morir. Y Jonás dice, écheme al mar, soy yo. O sea, realmente aquí viene algo parecido. Entonces Sansón le dice, pero júrenme que ustedes no me van a matar, sino que me van a entregar a ellos. Aquí parte un punto interesante. Aquí parte un punto, y es que Sansón de todos modos tenía confianza en Dios y reconocía que había algo especial en su vida y reconocía que Dios iba a intervenir de una u otra manera. Por eso le dice, entréguenme, pero ustedes no me maten. Entonces acá los israelitas le dicen, listo, lo vamos a entregar. Y le amarran las manos y lo entregan. Y aparecen los filisteos. Y los filisteos estaban felices como, ¡ah! El verdugo, lo tenemos, en fin. Pero dice la Biblia, ojo con esto en el 14, que el Espíritu de Jehová vino sobre él, lo tomó. El Espíritu de Dios lo tomó y dice que las cuerdas que ataban sus brazos empezaron a quemarse y se rompieron. ¿Sí? Uy, qué escena tan potente. Que las cuerdas se quemaron. ¿Ah? El fuego del Espíritu de Dios hace que queme toda atadura. O sea, yo quiero hablar y enfatizar en eso. Y dice que él vio una quijada de un asno que estaba ahí fresca, o sea, que el hueso estaba, ¿cierto? Animal muerto también. Sí, era inmundo, pero fíjese cómo Dios actúa de una u otra forma, porque dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. Es que aquí viene también un tema para hablarlo con detalle, pero dice que tomó la quijada y nada más y nada menos que mató a 1000 hombres filisteos con esa quijada. O sea, ahí es donde yo digo, la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Que Dios, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra actitud y nuestro comportamiento soberbio, como Dios permite usarnos para cumplir su propósito. Y es que el propósito era librar al pueblo. Es que no es por ti, es por los que están a tu alrededor. Es que lo que Dios hace de una u otra forma es usarnos para bendición de otros, pero nosotros seguimos en la terquedad también con nuestras actitudes, ¿sí? Entonces, de una u otra forma, lo débil de Dios es más fuerte ante los hombres, ¿sí? Porque pues claro, coger algo inmundo y la quijada, y él puso por nombre ese lugar así, la colina de la quijada, así lo puso. Entonces son cosas que tenemos que entender porque muchas veces el problema está en nuestro corazón. El problema no lo tienen los demás, el problema no lo tiene, sí, mi familiar, mi amigo, mi pastor, mi pastora, que es que ya estás así tan alborotadita. No, el problema muchas veces está es en nuestro interior, en nuestro corazón. Mi pastor, ¿cómo ve esa parte? La gracia, la misericordia de Dios en medio de los errores y equivocaciones que tiene el ser humano. Siempre la gracia de Dios sosteniendo y ayudando. Es increíble, o sea, es ver, mira, bueno, cuidar la ira es decir, Señor, ayúdame a no pecar. Y tenemos que cuidarnos de estos errores que cometió, porque están allí para aprender y decir, Señor,
ayúdame a no cometerlos. Pero también entender que Dios, que es infinito en misericordia, Dios estableció un plan y un propósito con Sansón, y en medio de sus equivocaciones y sus errores, pues lo iba sacando y lo iba llevando hacia adelante. Es cuestión, o sea, de entender que Dios cumple su propósito, Él es soberano. Él usa a quien quiere como Él quiere. Ahora, qué importante, y lo repito nuevamente, es nosotros aprender de los errores y poder decir, Señor, ayúdame a no cometer estos errores, ¿sí? Porque ahí es donde está el secreto de la palabra del Señor. Pero también entender y decir, Señor, pero si hemos fallado y si nos hemos equivocado, Señor, pues podemos ir a ti también, que eres misericordioso y que tú nos ayudas y nos sacas adelante y nos sacas en victoria bien en medio de las dificultades. Miren, si uno dice la fuerza, y muchos preguntan la fuerza de Sansón, ¿dónde estaba? ¿No? En el pelo. Entonces en el pelo tenía la fuerza. No, la fuerza venía de parte de Dios. La fuerza viene de la disposición del corazón de las personas cuando deciden tener a Cristo en su corazón y sacar hacia adelante lo que Él ha puesto en sus vidas. Entonces, no sé, o sea, es un tema bien interesante, es de estudio profundo, ¿no? De entender todo esto que había pasado. Pero siempre entender el Espíritu de Dios ahí estaba. El Señor estaba utilizando cada momento para mostrar su gloria. El Señor estaba mostrando cada instante en la vida de Sansón para mostrar que no es por la persona, es el poder de Dios que viene sobre la persona. Que no es el ser humano como tal, sino es el poder sobrenatural que viene de parte de Dios. Ahora, que Sansón en su humanidad de pronto, en su forma de ser, no sabía cómo manejarlo, no sabía cómo... cómo controlar cómo darle una buena, un buen propósito también a eso, o la forma en actuar mejor, pero pues sucede, ¿no? Sucede, y hay muchos siervos del Señor también en cuanto a eso, ¿no? Que en el momento en que viene que es usado, o que por algo es usado, de pronto puede vanagloriarse de eso, ¿no? Vanagloriarse de lo que tiene, vanagloriarse de lo que puede ser. Y quizás eso es lo que hacía Sansón dentro de su léxico, ¿no? Porque aparece esto, o sea, la quijada matea un montón. O el oso, el león con la miel. León matea a tantos, o sea, matea esto. O sea, como que de alguna manera... Había orgullo. Sí, mostraba y quería vanagloriarse de algo que quizás el Señor le permitía, en su infinita misericordia y en su infinita gracia, ser usado en algunos momentos. Entonces tengamos cuidado de eso, porque la gracia de Dios, y a Él debe ser toda la gloria, y para Él tiene que ser toda la honra. Y ahí hay otra lección también, porque muchas veces cuando Dios nos ha librado de circunstancias fuertísimas, de al borde de la muerte, o sea, ¿y cuál es nuestra actitud? O sea, independientemente de ser nosotros a veces como tan indiferentes a lo que Dios hace, pero mira cómo Dios nos libra. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha librado Dios de la muerte, a cuántos de ustedes el Señor les ha librado de verdad de situaciones muy difíciles, pero viene el Espíritu de Dios y es Él el quien libra nuestra vida. Entonces todas estas cosas las tenemos que meditar. Más adelante dice que, bueno, saca esta retahíla pues de alegría que venció. Y el 18 dice, pero él quedó exhausto porque son 1000 hombres son 1000 hombres. Y dice que quedó exhausto y habla con Dios. Y le dice, mira a tu siervo, tú has entregado esta salvación tan grande, pero dice, ¿y moriré yo ahora de sed en manos de los incircuncisos? Porque seguro iban a llegar ahí, pero moriré de sed, o sea, yo necesito algo de tomar. Y es impresionante cómo Dios escucha el clamor y atiende y responde, y le dice sencillamente, Dios actúa y abre una cuenca y le da agua para que beba, ¿sí? Entonces esta partecita dice, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Y dice que juzgó 20 años a Israel. O sea, nosotros también debemos entender que cuando nosotros estamos dispuestos, esto pasó porque Sansón se dispuso ante las manos de Dios. Cuando nosotros estamos dispuestos ante la presencia de Dios, Dios responde.
Dios respalda, de lo contrario no. De lo contrario no. Yo creo que en el momento cuando el pueblo fue a hacerle ese reclamo a Sansón, ahí él empezó a ser consciente de sus acciones. Y es que hay momentos en que hay personas que Dios pone también para estremecernos y decir qué es lo que está haciendo, qué es lo que está pasando con usted. Entonces que Dios nos use para también traer a otros a reflexión y entendimiento. Y cuando Sansón se dispuso ya para esto, dice que el Espíritu de Dios lo tomó y hace esta victoria. Y aún así Dios responde, y aún así el Señor entrega agua, Él es la fuente de vida, Él trae ánimo, Él trae refresco, su espíritu es el que nos sacia para poder dirigirnos ante el Señor. De ahí este tema de la cuenca de agua. En los lugares donde más tú estás angustiado, en los lugares donde más tú estás padeciendo, Dios te entrega ese fresco y esa victoria, ¿sí? Pero la cuestión es decidir consagrarse, decidir disponerse, ¿sí? Entonces no perdamos nuestro llamado a causa de la ira, no perdamos nuestro propósito en Dios a causa de la ira. Son aspectos que debemos cambiar, someterlos al Señor. Así que si tú sientes que hay aspectos en tu vida que no has logrado controlar, entrégaselos al Señor y disponte delante del Señor porque Dios nos ayuda. Porque hay cosas que creemos que controlamos solos. Las controlamos con la guianza y el poder del Espíritu de Dios. ¿Ven? Así es, el control al Señor, aún en medio de las situaciones, Él viene a renovar las fuerzas, un humano, ¿no? Somos humanos en sus manos. Es que en realidad Sansón allí, aunque tenía mucha fuerza, mira que en medio de eso también se mostró una debilidad, por fin mostró una necesidad, tengo sed, o sea, no, estoy cansado también, estoy cansado de esto, y cuando pasa también Dios va a estar ahí con esas fuentes de agua viva dándonos y brotando para que podamos reanimarnos y seguir adelante. Quizás nos hemos equivocado muchas veces, yo por eso voy aquí al tema de los errores de la vida que uno puede llegar a cometer. Podemos equivocarnos y podemos estar ahí, pero Dios siempre, con su infinito amor y misericordia, va a estar ahí para ayudarnos y para levantarnos y para socorrernos. Hay que ir y hablar es con Él, amar a Él y de hablar con el Señor. Hay sed, quizás también ahí podemos ir y hay gran sed, y clamando al Señor, dijo, porque en medio de, podemos hacer muchas cosas con nuestra fuerza, pero nosotros necesitamos decirle al Señor, Señor, tengo sed de ti, tengo sed, yo te necesito para poder seguir adelante. Yo te necesito para poder continuar con este proceso que está viniendo sobre toda esta situación que está llegando. O sea, la estamos guerreando y estamos quizás teniendo las victorias y que podemos salir adelante y algunos podemos decir, Señor, sí, vamos sacando la victoria. Pero hay momentos de cansancio, hay momentos de agotamiento, hay momentos en los cuales pues hay que reconocer y decir, Señor, yo necesito de tu agua, yo necesito de tu alimento. Tú eres el que en realidad pues da la fuerza para continuar, porque nuestras fuerzas humanas se agotan, se acaban, pero las fuerzas en Dios van a permanecer y podemos levantarnos y tener nuevas fuerzas en Dios en esta mañana. Amén. Que Dios controle. Alguien nos pregunta si me gusta que interactuemos de esa manera, entonces vamos a ver cómo respondemos aquí. Está Kelvis, que te agradecemos por Pastor estar en conexión. Y Kelvis nos pregunta, ¿qué decirles ustedes? No, son preguntas. ¿Qué decirles a ustedes que conocen más de nosotros acerca de esto de las emociones? Pero dice, pero si no conocemos las emociones que hay en nosotros, buenas unas y malas otras, ¿cómo ser transformados? ¿Cómo ser transformados, pastor? Ahí está el reconocimiento. Muy bien, entra el parte del reconocimiento. Conocer nuestras emociones. A veces nosotros no nos ponemos en esa tarea, sino simplemente actuamos. Y es importante reconocer que en el ser humano hay más de 32 emociones o 36, es un prisma de emociones en las cuales muchas veces las encerramos en 4. Por ahí estamos a través de los niños que estuvieron por ahí en clase enseñándoles y mostrando la necesidad de conocer nuestras emociones y hablar de nuestras emociones. Porque es que es necesario en ese aspecto, para poder controlar necesitamos hablarlas. Bueno, estoy sintiendo esto, identificar qué es lo que estoy sintiendo, identificar qué es lo que estoy viviendo, identificar qué es lo que está pasando en mi vida,
¿cierto? ¿Qué es lo que me está produciendo este tipo de situación? Lo vemos aquí un poco. Sí, hay unas situaciones que son y provocan la ira de Sansón, pero resulta que él, o sea, no expresa que él las hable ni las manifieste con nadie, simplemente reacciona de una manera mala, de una reacción a mala. Ahora, de pronto hay algunas emociones más que malas, yo no lo logro decir entre buenas o malas, sino más bien de alguna manera algunas que son usadas de una manera pues negativa, porque todos los seres humanos tenemos las mismas emociones. Ahora, sí creo firmemente para el control, porque el control de las emociones también viene por parte del Espíritu. Porque el Espíritu Santo, cuando habla acerca del fruto del Espíritu, habla acerca del amor, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. El dominio propio, de alguna manera también algunos traductores lo empiezan a decir. Porque ahí está, el control. Ahora, Kelvin, yo pienso algo, y si estuviéramos aquí hablando enfrente diría, mira, cuando hay un control espiritual en nuestra vida, cuando permitimos el control de Dios espiritualmente y nuestra vida está alineada con Dios espiritualmente, podemos de alguna u otra manera darle una mejor canalización también a las emociones. Porque es que algunos ponen la parte emocional por encima de la espiritual. Pero nosotros, o siempre, lo que yo les digo, hay que poner la parte espiritual por encima de la emocional. Porque si está el control de Dios sobre nuestra vida, podremos darle un mejor curso a nuestras emociones, a lo que sentimos. No nos dé miedo a hablar de nuestras emociones, sería lo primero. Entreguémosle al Señor nuestra debilidad frente a esto, porque somos emocionales, no vamos a negar eso, somos seres humanos. Pero entreguémosle al Señor eso y permitamos que el Espíritu de Dios nos ayude en esa debilidad o en esas áreas emocionales y nos ayude a fortalecer. Aquí trabajamos lo que es inteligencia espiritual sobre la inteligencia emocional. Natalie dice, seremos transformados a través de la oración y el entendimiento de la palabra de Dios. Así es. Aquí hay otra pregunta que observé, esa sí ya la puedo mirar desde acá. Y dice Susan dice, tengo una duda, mis pastores. ¿Cómo se sabe que realmente mi Dios quiere que su pareja sea esa o no? Bonito, tu pareja. Primero debo decir, aquí vamos a responder. Debes mirar que ame a Dios. Si ama a Dios más que a ti, es una buena señal. Una buena señal. Tienes que mirar que ame a Dios. Tú no tienes por qué obligar a nadie a amar a Dios. Ni decirle y ni llevarlo. Que, ay, no, es que yo lo convierto. Pues, hombre, ahí hay un choque de pronto que puede llegar a una. Segundo, ¿tus padres están de acuerdo? No, porque aquí también este tema estaba ahí. ¿Tus padres están de acuerdo en que esa persona esté ahí, que te acompañe? Bueno. 3. Revisa un poco la historia y detente un poco a revisar la historia de la persona y revisar cómo es su trato con la familia, cómo trata a las personas con las cuales él se relaciona, cómo es el trato. Y cuando ya veas esas 3, unas y otras, porque ya se supone que has orado, ¿cierto? Ya le has pedido dirección a Dios. Ya le has pedido la dirección a Dios, ya has sido, entonces estás diciendo, Señor, Señor, ¿cómo está amando a Dios? ¿Cómo está este tema con los padres? ¿Cómo está su relación? ¿Y cómo maneja las relaciones frente a otro? ¿Cierto? Y ahí ya empieza a mirar ese tema. Y 4, que sea trabajador. Que no se holgazan. Que no se la pase durmiendo. Sí. Que es una persona que verdaderamente quiere salir adelante. Porque para ir a sostenerlo, no es así. Trabajarán juntos para sacar proyectos adelante, pero revisa bien cómo son sus conductas. Y ahí puedo decir que en esas 4 cosas puede ahí Dios puede guiarte. Es importante eso, Susan, es importante porque es que en la parte de Sansón los papás no estaban de acuerdo con esa relación y mira dónde trajo muerte, trajo destrucción. Entonces, primero, que la voluntad de Dios sea manifiesta. Segundo, que esta persona ame a Dios. Tercero, que los papás estén de acuerdo con la relación, ¿cierto? 4, decía el pastor, que trabaje, que sea trabajador, que trabaje, que no sea un vago.
Bueno, hay otra pregunta. Uy, hay preguntas hoy. Sí, es que me Uy, gusta gloria a Dios, eso, eso qué está bien. bueno. Bueno, pregúntele al Bueno, pastor y a la Kelvis. pastora. Kelvis No, vuelve y Kelvis, un día lo pregunta. vamos a invitar a Kelvis porque para Kelvis es... Kelvis vuelve y pregunta y dice, pastores, ¿son solo emociones y decisiones malas que inciden en nuestra vida en Cristo? Pues es que inciden las buenas y inciden las malas, pero todo tendrá una consecuencia. Claro, Todo. no, las decisiones, claro, todas las decisiones Emociones y decisiones. tienen sus consecuencias. Ahora recordemos que las consecuencias son o positivas o negativas. Por eso. No siempre las consecuencias son malas, ¿no? Porque hay consecuencias que son buenas. Decisiones que tomamos, que toman o que vivan para él. Ahora, recuerda que él dice que nada, Dios es soberano y cuando dice que el Espíritu de Dios vino es porque Él está bajo el control de la situación. O sea, pareciese que no, pero Dios estaba en medio de todo esto. Dios utiliza a su forma y a su medio cada situación. Es el propósito de Dios que se forma usando hombres No, y hombres no, y y mujeres elementos, débiles. porque de una u otra manera, acuérdate en esa expresión que tú dijiste que cogió una quijada de animal muerto. Mira, lo inmundo Dios lo hace santo para su beneficio, para cumplir su propósito. Y es algo soberano que uno no alcanza a explicarse. Pero si el Espíritu de Dios está controlando la situación, Él usa cualquier recurso para que su propósito sea cumplido. Claro que sí, pero es interesante eso. O sea, es interesante, Gelbis. O sea, ver los propósitos de Dios en medio de estos mortales. Esto es algo increíble, o sea, es algo increíble que uno a veces no alcanza a imaginar. Dios no usa siempre personas perfectas. Recuerda que Dios, ni personas capacitadas, Dios cuando aceptamos al Señor, dice que Él nos queremos y capacita. entramos en un proceso de perfeccionamiento. ¿Hasta dónde? Pues miremoslo a través de la vida de Sansón a ver hasta dónde llegó. Pero eso no limitó que Dios fuera estableciéndolo Y que pues como venciera a pueblo de los Israel y que filisteos. venciera a los filisteos. Él iba allí como en el proceso. Fue un proceso muy complicado. Yo no, en la vida de son muchas cosas complicadas que pueden estar sucediendo en mi misma vida, a las cuales pues tengo que ponerle atención y tengo que ponerle cuidado. Ponerle atención y decirle, bueno, Señor, ayúdanos en esto. Y En esta situación. reconocer, Claro, es un tema de eso. reconocer porque... Por Y eso. Dios obrará. Bien, Martica dice, Él da Uy, esfuerzo al Marta. cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Amén. Y eso espero, que tengamos nuevas fuerzas todos, porque Amén. estos espacios son de edificación. Bueno, Amén. Andreita, a propósito del tema y consejos que habló el pastor, ser obedientes y escuchar el consejo del yugo desigual es muy importante. Si Dios tiene el control de todo, debemos ser obedientes y nosotros sabemos, aquí me quedé, espérame un segundo. Nosotros sabemos cuándo estamos pisando terrenos lodosos y si no estamos firmes en la palabra, podemos caer y al final la amargura se apoderará de nosotros. Es muy claro que no debemos tener una pareja que no comparta nuestra fe. A veces no lo tomamos en serio y pensamos que el amor y el respeto basta para ser felices con alguien, pero es algo clave. Yo lo viví en carne propia y fue un fracaso mi matrimonio. Ay, mira, Andreita, ya fuiste casada en algún momento. Dios es muy grande después de todo el dolor de ese proceso. Pude volver a encontrar con un amigo de la iglesia de niña y ahora es mi novio. Y a pesar de la distancia y dificultad, podemos estar seguros de nuestro amor, poniendo a Dios por encima de nosotros y como centro de nuestra relación. ¡Wow! Tu testimonio nos va a edificar y a Susan también. Si Claro que Susan sí. está Claro leyendo que sí. aquí. Ahí está Susan. Y ya terminó con que Elvis dice, gracias pastores, buenas respuestas y me gustó mucho la que le indicaron a la joven, a la joven novia. A la joven. Bien. Bien, es que eso es, vamos en el nombre del Señor a poder desarrollar un proyecto bonito de vida. Siempre voy a decir, la sabiduría que viene de parte de la palabra viene, o sea, hay cosas que hay que saberlas ver y saber que cómo no es interpretarlas a la ligera tampoco, sino ven, cómo esto me puede servir para mi vida, Amén. qué es lo que Dios está hablando, si está hablando de cosas como malas que pasaron y cosas que no fueron tan buenas, ¿por qué están allí? Pues porque el Señor quiere enseñarnos a que pues nosotros podamos tener en el Espíritu de Dios esa guía, porque Él nos guiará toda verdad y nos enseñará todas las cosas.
Amén. Entonces, ahí estamos, pidiéndole al Señor que nos continúe guiando en estos espacios y diciéndoles a cada uno gracias. Vamos a orar. Amén. Control de ira, Vamos Señor, a orar, ayúdanos. entreguémosle al Señor nuestras emociones. Están ahí y el Señor las colocó y Él es perfecto. Pero muchas veces en nuestra imperfección, lamentablemente, esas emociones nos juegan unas malas pasadas. Pero podemos ir al Señor y Él es la fuente de aguas. Amén. Y podemos ir a Él y podemos decirle, Señor, ayúdame. Yo creo que el Señor nos ayuda. Yo lo creo. Yo creo que el Señor nos puede ayudar. Y gracias porque podemos ir a través del libro de los jueces aprendiendo eso. Creo que el Señor nos está hablando algo acerca de las emociones en el libro de los jueces, que no lo habíamos iniciado, o sea, que no lo habíamos tocado. empezado a detectar, pero poco a poco nos está mostrando eso a través de Jefté, por ejemplo. Nos lo está mostrando ahorita a través de Sansón, a través de algunas cosas que se hacen por emoción y no con la razón, como se dice, pero aún en medio de eso, Dios es increíble. O sea, Dios es increíble, pero yo creo que es para que Dios nos conduzca y nos oriente en esto que tenemos para desarrollar. Así que, iglesia, vamos a orar. Le decimos al Señor en esta hora, gracias por tu palabra, gracias porque nos enseñas. Gracias porque en medio de este espacio, Señor, y gracias a los que participan, Gracias, Señor, en Señor. este momento, porque interactúan allí en este espacio que es para eso, para aprender. Asimismo podemos ser instruidos, podemos ser enseñados, Señor. Dios, tú eres quien capacita, tú eres en el cual estamos siendo perfeccionados, Señor. En que podemos, Señor, decir, Señor, no somos perfectos, pero tú usas, Señor, a esas personas imperfectas y inicias un proceso hasta cuando tú vengas por nosotros, porque esa es la humanidad. Pero aquí, Señor, yo en esta hora entrego, Señor, esos sentimientos, Señor, muchas veces de venganza, de odio, de ese resentimiento que nace en el corazón por ciertas circunstancias que suceden a lo largo de la vida, pero podemos, Señor, en esta hora, Señor, decir, yo te quiero, Señor, quiero pedirte que nos ayudes, que tu Espíritu, Señor, nos guíe, Sí, Señor. que el fruto Sí, del Espíritu Señor. repose en nuestro corazón y nos ayude a desarrollar ese carácter, Señor, que tú quieres que desarrollemos. Sí, No es Señor. sencillo, no es fácil. Como hombre hoy, Señor, estamos delante de ti, estoy delante de tu presencia. Pero lo que te digo, Señor, en esta hora es que tú, Señor, nos guíes. Guíes a cada persona. Mira aquí los que están, Señor, en medio de este momento, quizás Esta buscando transmisión, sí, una sí. pareja, queriendo, Señor, que tú, Señor, les des, Señor, esa oportunidad. Pero ayúdanos, Señor, a escoger bien. Ayúdanos a saber decidir, y no solamente por la emoción y solamente por el momento, sino que hayan diferentes cosas con las cuales podamos confirmar, Señor, que tú En la estás allí, juventud, Señor. Señor, Guarda el ayúdanos, corazón, los jóvenes, guarda el corazón. Gracias por por este favor, testimonio que Dios. enseña que muchas veces tomar decisiones quizás a la Por ligera nos capricho, lleva a, Señor, ayúdanos. consecuencias, pero allí está la misericordia de Dios. Siempre va a estar Dios allí, dispuesto a levantarnos, pero hay que tener un corazón dispuesto de arrepentimiento, un corazón dispuesto a decir, Señor, aquí estoy, reconozco que te fallé, reconozco Sí, mis Señor. errores, Sí, reconozco que Señor. no estoy siendo, Señor, lo suficientemente emocionalmente dispuesto para que tú, Señor, obres, pero tú ahí en medio de esto puedes hacer algo extraordinario. Sí, Señor. Por Lo favor. vemos a través de la palabra, a través de muchas personas, como lo estamos leyendo, que Dios obró de manera poderosa. Oh, sí, Jesús. Pero en esta hora colocamos, Señor, Gracias, todas esas Señor. emociones en tu Así nombre, es. Jesús. En tu nombre, En tu Dios. presencia, Señor, ayúdanos. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Ayúdanos, Señor. Así Amén. es. Muchas Amén. gracias, Dios. En tu nombre. Amén. Amén. Bueno, simplemente recordarles lo siguiente para terminar. Y es, esta semana vamos a estar con el tema de mercados y vamos a estar con el tema de almuerzos. Vamos a estar unidos en esta tareita y pedimos también su respaldo, su colaboración para ello, para que nos unamos, ¿sí? Si usted siente en su corazón donar o dar, por favor comuníquese con nosotros, pero no podemos dejar la cosa así porque hay demasiada necesidad. Demasiada necesidad y nuestra tarea es avanzar. ¿Listo? Número 2. Si también usted requiere, porque esto no está mal, esto es una ayuda.
Si usted requiere también un apoyo en orientación, no solamente consejería o parte espiritual, sino orientación también de muchas cosas emocionales que está viviendo, que está pasando, la Fundación también Renovando Vidas, que es un brazo que tiene el Ministerio Renovando Vidas muy fuerte, está a su disposición y podemos trabajar ese tema también ya de una manera especial. ¿Listo? Comuníquese también con nosotros. Y es decirles eso en el nombre del Señor. Vamos a estar en conexión en nuestras reuniones y decirle que no se desaliente, que siga adelante, porque es que ya otros han pasado 5 meses y quieren bajar ya la guardia y no más. Pero esto de la palabra todos los días nos vivifica, nos levanta, y yo le invito a que comparta estos devocionales, simplemente porque la palabra de Dios llega al corazón de personas que usted no se imagina y que empiezan a hacer algo especial en el corazón de ellas, el Señor glorificándose. Entonces Dios les bendiga, gracias por este tiempo, les amamos. Amén. Y que el Señor sea también obrando en estos días. Bien, la tarea para mañana, Jueces capítulo 15. No, 16. Jueces 16. 31 versículos. Léalos, por favor, antes de entrar en conexión para poder mirar y podemos mirar. Creo que Dios tiene algo muy fuerte mañana para hablarnos frente a la situación de Sansón. Pero vamos, en el nombre del Señor. Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones para todos. Chao.